Un cordial saludo para todos. Muy buenas noches. Nos encontramos en formación de la segunda clase de HTML Frontend, donde veremos todo lo que es todos los conocimientos necesarios para poder elaborar el frontend de nuestra aplicación web. Bueno, voy a permitirme presentarles el tema en que quedamos. La última vez estábamos en la descripción del IDE Visual Studio Code. Entonces, como es habitual, venimos aquí, buscamos, previamente lo tenemos que tener instalado, decimos Visual, aquí lo hemos ya instalado. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo es el entorno de desarrollo para Visual Studio Code. Entonces aquí podemos ver que aquí nos dispara algunas herramientas que podemos instalar. Básicamente está compuesto de un menú superior, ¿sí? En el cual tiene lo que es habitual, toda la configuración, lo que tiene que ver con el entorno, en torno a lo que tiene que ver con la edición, ¿sí? Algunos temas que tienen que ver con la distribución de la información que se quiere buscar y demás, la forma como se le presenta la misma, terminal, bueno, tiene otros elementos. Por acá podemos ver la terminal para ejecutar. Si tenemos algún archivo ejecutable, por aquí lo podemos ejecutar. Por aquí, terminal, si lo deseamos crear, terminal nuevo. A ver, un momento. Gracias por la aclaración. Sí, no me he dado cuenta que no estaba compartiendo pantalla. Nuevamente, entonces aquí le damos para buscarlo, visual, le damos clic aquí, él nos despliega esta aplicación, ¿sí? Esta aplicación tiene en la parte superior todo lo que tiene que ver con el menú. La parte izquierda tiene unos botones los cuales se encargan aquí tenemos lo que es este menú de archivo. Por acá tenemos para buscar, por aquí para hacer control de versiones, por acá para hacer depuración, por aquí para conexión remota, por acá para las extensiones y por acá para eh, asistente de código a través de inteligencia artificial. También tenemos por acá Copilot, inteligencia artificial. Y en el centro tenemos el código que vamos a dar tratamiento. Por acá tenemos un terminal. Todo lo que tiene que ver con consola lo podemos ejecutar en esta parte. Bien, este sería el entorno de IDE donde digamos, a tratar el tema de los archivos que van a ser parte del desarrollo de la clase. ¿Cómo abrimos un archivo? Entonces venimos aquí, le damos a abrir carpeta y vamos a buscar esa carpeta que queremos ver. En este caso queremos ver la carpeta que se encuentra alojada en el sitio donde debemos obtener esta información. Entonces tenemos diferentes tipos de ejercicios. Aquí vemos bastantes ejercicios. Vamos a abrir una de esas carpetas, por ejemplo, esta carpeta, y le decimos aceptar. Y él nos va a trasladar aquí a esta carpeta, la cual tiene estos archivos, ¿sí? Que tiene diferentes elementos, ¿sí? Entonces aquí ya podemos ver puntualmente hacia dónde nos está direccionando. Entonces, podemos darle clic a cada uno de los elementos y ellos van cambiando aquí de manera dinámica. Vamos viendo cómo van cambiando. Bien, bueno. Entonces, con esto tenemos el IDE, que es el entorno de desarrollo para poder trabajar y editar y publicar. Otro componente necesario es tener el ecosistema necesario para poder correr sitios web, el cual tiene algunas herramientas que son completas, ¿no? Entonces, algunas de esas herramientas que son todo en uno, son, por ejemplo,
aquí XAMPP, XAMPP, XAMPP. Entonces aquí le damos XAMPP, entramos aquí. Y esta es una herramienta todo en uno que lo que hace es, nos permite tener un entorno de desarrollo completo, todo el ecosistema mm, necesario para nosotros correr nuestros sitios web. Podemos descargar digamos es muy habitual tenerlo. Sí, en este tenemos Apache, que es un entorno de servidor en el cual las páginas se van a alojar y desde allí, recuerden lo que veíamos en la primera clase, cada vez que el cliente hace una solicitud a un servidor, el servidor genera una copia de los archivos y los envía hacia el cliente. Y así. Entonces aquí tenemos el servidor, entre otros elementos, ¿no? Cada vez que hacemos esto, permítame verificar, poder mirar aquí cuáles son los elementos que constan. Miremos acá. Normalmente por aquí nos dice que está incluido. Aquí nos dice que incluye. Aquí dice que incluye los certificados CSSL, OpenSSL 3.1.3. También dice que tiene Apache 2, también MariaDB, PHP, PHP Admin. Estas son herramientas necesarias para poder nosotros controlar todo lo que tiene que ver con relación a el desarrollo de software. Ese ecosistema donde conviven nuestros sitios web. Es necesario nosotros contar con todos esos elementos para poder realizar. Por aquí podemos hacer la descarga, descargamos el adecuado. Si nosotros queremos, podemos utilizar la última versión, la 8.2, o podemos utilizar una de las versiones anteriores, la cual, digamos, ya se encuentra muy verificada y que funciona correctamente. Normalmente las últimas versiones de estos elementos, pues, algunas veces están en modo de verificación y algunas presentan errores, pero igual estos elementos se van subsanando durante el tiempo. Otra de las herramientas se llama WAMP, AMPP, WAMP, WAMP Server. WAMP Server también es una herramienta que dice, tenemos Apache, PHP, MySQL, y desde este repositorio podemos hacer la descarga. Miremos aquí nos dice que tiene OneServer 64 bits, Apache 2.0, PHP tiene la versión 7.4. Algunos software requieren versiones superiores, entonces siempre tenemos que estar pendientes de qué tipo de software está allí embebido, ¿no? Que sean las versiones que realmente necesitamos. Dicho esto, entonces procedemos a identificar los archivos que se instalan, la estructura de carpetas que se instalan al instalar nuestro XAMPP. Entonces le damos aquí y aquí está la estructura de carpetas. Nos vamos a ir a la unidad C y aquí vemos la instalación de la carpeta XAMPP. Muy bien, entonces le damos doble clic y nos abre este menú de opciones. Entonces aquí hay un montón de elementos pues, necesarios para que corra nuestro sistema de manera correcta sin ningún inconveniente. Entonces aquí tenemos diferentes elementos. Uno de los elementos principales que debemos de tener presente es el control panel, este archivo. Y otro de los elementos importantes que debemos de tener en cuenta son la carpeta PHP, la carpeta htdocs y la carpeta MySQL, que son elementos muy normales de uso. La carpeta htdocs es donde vamos a alojar nuestros archivos, que vamos a trabajar con ellos. Va a ser el lugar donde vamos a disponer los archivos que vamos a revisar como desde el cliente. Desde el cliente es el lugar donde alojamos, es el lugar que tiene destinado el servidor para nosotros allí poder acceder a estas páginas.
Entonces, en este lugar podemos crear carpetas y a su vez diferentes carpetas, diferentes archivos y todo el proyecto completo, si así se requiere. Entonces, nosotros aquí tenemos este serie de carpetas y a la vez tenemos por acá estas carpetas. Entonces, esta carpeta que estamos aquí abriendo se llama PHP, esta PHP registrar. Entonces, aquí la tenemos, PHP registrar, leer, eliminar. Es esa misma carpeta que estamos viendo que tiene esta cliente servidor. Entonces, todos estos archivos se están pudiendo visualizar acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para poder inicializar las carpetas, para poder inicializar nuestros archivos, poder inicializar nuestro servidor, debemos de correr Xaml. Entonces, Xaml tiene ese archivo que les mostraba hace un momento, que se llama, panel de control. ¿Sí? XAMPP raya control.exe. Este archivo realmente normalmente lo invocamos de esta manera. Le damos X, y aquí en el buscador, le damos X y luego nos venimos aquí a la aplicación. Realmente esta aplicación lo que está haciendo es llamar a este archivo. Venimos acá y aquí vemos un panel de control que nos permite inicializar esos elementos, ¿sí? Entonces, por aquí podemos inicializar Apache, que es el servidor, el cual nos permite servir sitios web. Y por acá tenemos MySQL, que nos permite conectarnos a la base de datos, entre otros servidores. Tomcat también es un servidor que podemos utilizar. Normalmente es muy común usarlo en lenguaje de programación Java. Y Apache normalmente es muy común usarlo en servidores para HTML y digamos es el más difundido en términos de servicios de hosting y demás. Muy bien, entonces le damos Start y aquí ya queda inicializado y nos va a dar un puerto. Entonces nos va a decir que nuestros sitios van a ser escuchados por el puerto 80, ¿sí? Por el puerto 80. Entonces, vamos a dirigirnos a ver cómo podemos inicializar un sitio web. Entonces, vamos a hacer acá donde es habitual, donde venimos trabajando. Y vamos a decirle aquí en la URL, vamos a llamar a verificar que el servidor efectivamente se encuentra levantado. Le decimos local host, localhost, así como lo vemos allí. Y le damos un enter y vemos de que ya tenemos un servicio levantado. Entonces aquí nos dice que nos encontramos con XAMPP versión 8.2.1.2 y procedemos a corregir, digamos, algún elemento que no se presente aquí. ¿Qué significa esto cuando vemos que esto está levantado? Listo. Entonces, con eso verificamos que efectivamente esté levantado. Miren lo que sucede cuando yo paro el servicio, ¿sí? Detengo el servicio, vengo acá, le doy clic de nuevo, o sea, llamo el sitio, verifico si está disponible, lo voy a dar enter, y me dice que efectivamente no puede servir la página web. No la puede servir porque no hay un servidor levantado. Entonces, no hay un sitio al que él pueda llegar para solicitarle que le entregue páginas web. Entonces, al nosotros darles estar aquí, ya podemos contar con ese servicio levantado. Entonces, podemos decirle aquí claramente, de nuevo, y verificamos que se encuentra en uso. El sitio nos proporciona algunos elementos propios de desarrollo de software relacionados con XAMPP, que es importante conocer. Por un lado, nos entrega un administrador de bases de datos por aquí, PHP Al darle clic, nos va a direccionar a ese aplicativo que permite conectarse a las bases de datos, a la base de datos que tenemos y poder ver
qué bases de datos tenemos, qué tablas y demás. Bueno, aquí nos arrojó un error, no recordaba que no lo tengo levantado, aquí está, por eso no nos arroja, hay que darle start y de nuevo volver a darle. Vean cómo todo tiene, digamos, unos elementos previos requeridos. Entonces, aquí ya abrió, nos muestra el gestor de bases de datos. A través de este podemos hacer gestión de la base de datos en nuestro aplicativo. ¿Sí? Si nuestro aplicativo tiene una conexión a la base de datos, que muy probablemente los desarrollos que se realizan tienen en su mayoría conexión a base de datos, de esta manera podemos ver y gestionar la base de datos. Nos devolvemos y por aquí hay otra opción que dice PHP Info. Esto lo que hace es que nos permite ver la versión de PHP. Algunos sistemas eh, nos solicitan que tenga algunas características específicas, ¿no? Démosle aquí control F y buscamos SSL. La configuración SSL, que es una configuración segura de comunicación de datos seguro. Entonces, por acá nos dice que se encuentra aquí la conexión SSL y encuentra 29 elementos también. Entonces, por acá nos dice dónde se encuentra, qué tipo de conexión está usando. En ese caso usa OpenSSL 3.1.3 y así seguida. Entonces, por aquí podemos ver elementos propios de la configuración, ¿sí? De la configuración que está, de que está usando. Es como, digamos, toda la parte importante del sistema, donde está toda la parte del ecosistema mismo del servidor y todas sus librerías y demás necesarias para poder alojar sitios web, para poder servirlos, para poder hacer y cumplir el fin por el cual fue diseñado, ¿sí? Que es de servir sitios web. Esos sitios web que nosotros realizamos los podemos ver a través de esta herramienta. Entonces, aquí nos está dando diferentes elementos, todos tienen que ver con el área del Internet, de tecnología cliente-servidor, protocolos y demás. Entonces, por acá podemos ver toda esa parte, ¿sí? Muy bien. Nos devolvemos para mirar qué otras cosas nos proporciona. Por acá nos da How to Guides. Entonces, esto es como un pequeño repaso sobre lo que trae, que contiene. Entonces, por aquí podemos tener un pequeño recorrido sobre lo que tiene que ver con la configuración, el acceso y demás elementos propios de este tema. Entonces, por acá podemos entrar a uno de estos elementos y aquí podemos ver lo que nos dice, cómo lo podemos configurar. Eh, es, digamos, un tema importante de ver para ya conocer un poco más avanzadamente cómo funciona nuestro servidor. Esto ya es a manera de configuración, es muy específico y de cierta manera avanzado. Apache Frames, página principal, fax, que es como cosas nuevas que se encuentran, preguntas, aquí podemos verlas. Bien, ya con esto, digamos que tenemos el ecosistema instalado y sabemos de qué está compuesto y podemos decir con claridad que podemos iniciar con el proceso de creación de sitios web, ¿sí? Ya entonces tenemos dónde las vamos a alojar, dónde las vamos a alojar. Recuerden que nuestros sitios web los vamos a alojar aquí en la carpeta htdocs. Aquí vamos a alojar nuestro sitio web y estos van a ser corridos desde aquí. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar con la descripción de esos primeros pasos para poder adentrarnos en temas de desarrollo de software en la primera etapa que tiene que ver con el frontend, que es toda la parte de cliente, desde el cliente. Normalmente el desarrollo full stack se divide en dos, en frontend, que es toda la parte visual, y el frontend, que es toda la parte de procesos, donde se le da trámite a todas las solicitudes.
Entonces, en este caso, nos estamos basando en el aspecto gráfico, en lo que le llaman el UI, la interfaz gráfica de usuario. Muy bien. Entonces, acá, como es habitual, veníamos trabajando sobre varias fuentes. Esta fuente es, digamos, una de las fuentes oficiales que tiene el desarrollo web para lo que tiene que ver con HTML, CSS y JavaScript, que es de la Fundación Mozilla para desarrolladores en el mundo, ¿sí? El cual ofrece una guía específica para el desarrollo de software de una manera muy amplia, bastante amplia. Ya en la clase anterior habíamos visto toda la parte, digamos, previa, requerida para conocer el tema de lo que se requiere antes de entrar a trabajar sobre el lenguaje HTML, ¿qué otros temas necesitábamos, ¿no? Entonces aquí, como podemos ver, ya vamos a entonces a trabajar directamente con el lenguaje HTML, vamos a conocer de qué se trata. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre la estructura del HTML, del lenguaje HTML, los primeros pasos con HTML para irnos aproximando al lenguaje de desarrollo de software. Bueno, muy bien, entonces lo primero es primeros pasos con HTML. En esta formación vamos a ver los primeros pasos con HTML, qué es HTML, cuál es la anatomía de un elemento de HTML, cómo crear el primer elemento HTML, entre otros elementos, ¿sí? Entonces vamos a ir paso a paso conociendo esta estructura. Entonces, primeros pasos con HTML. Entonces tenemos que en ese artículo cubrimos los conceptos básicos de HTML. Para empezar ese artículo definimos elementos, atributos y de todos los demás términos importantes para que puedan ser escuchados. También explica dónde encaja en el HTML. Aprenderás cómo se estructuran los elementos de HTML, cómo se estructura una página web típica con otras características importantes del lenguaje básico. Bueno, entre los requisitos, conocimientos básicos de informática. Entonces, esos conocimientos básicos de informática son los que ya se han descrito, es decir, cuál que requerimos tener instalado para poder nosotros poder correr archivos HTML. Y los archivos, en dónde los podemos trabajar, que ya lo hemos conversado, aquí el IDE que veníamos hablando, de que el IDE es donde vamos a trabajar esos archivos. Entonces, estos elementos previos ya los revisamos, ya los conocemos, ya estamos listos para poder iniciar. Entonces, objetivo, para obtener una familiaridad básica con HTML y practicar la escritura de algunos elementos HTML. Así se les llama a los elementos, digamos, a los objetos que tenemos dentro de HTML, se les llaman elementos. Entonces, ¿qué es HTML? HTML, Hypertext Mark Language, es, digamos, el nombre que recibe este tipo de lenguaje. Hay una discusión allí que algunos consideran de que no es un lenguaje como tal, HTML, otros dicen, algunos, digamos, escritores hablan y desarrolladores de que no es un lenguaje, otra gran parte de la comunidad sí lo considera un lenguaje. Básicamente, la definición es que es un lenguaje marcado, es decir, porque marca diferentes etiquetas dentro de un mismo documento, ¿sí? Un lenguaje de marcado que indica a los navegadores web cómo estructurar las páginas web que visita, ¿sí? Entonces aquí tenemos la definición que nos dice, repito, es un lenguaje de marcado que indica a los navegadores web cómo estructurar las páginas web que visita. Es decir, lo que va a contener es una serie de etiquetas que lee el servidor y le dice cómo está estructurado ese archivo. Eso es lo que está viendo el servidor, una serie de etiquetas que le dicen que en cada una de estas hay ciertos elementos. Muy bien. Dice, puede ser tan complicado o tan simple como el desarrollador web quiera que sea. Claro está, porque pues todo tiene su nivel de complejidad, su nivel de simplicidad. Y esto depende claramente del desarrollador. Tú como desarrollador te propones si esa aplicación es de alto nivel
o es básica. Digamos, podemos tener una página web estática, la cual solo muestra información de manera estática, o podemos tener un sitio web que nos presenta información dinámica, la cual normalmente son aplicativos web. HTML consiste en una serie de elementos que utiliza para encerrar, envolver o marcar diferentes partes de contenido para que aparezca o actúe de cierta manera. Entonces, efectivamente, a través de elementos esperamos un comportamiento del sitio web. Esos elementos tienen diferentes fines. Entonces, nosotros utilizamos, dependiendo del fin que queremos, utilizamos el elemento que más se aproxime al comportamiento que queremos que se realice. Muy bien. Las etiquetas pueden convertir el contenido en un hipervínculo para conectarse con otra página, poner una palabra incursiva, etcétera. Por ejemplo, considera el siguiente texto. Entonces, aquí nos da un ejemplo donde dice que mi gato es muy gruñón. Entonces, dice que si queremos que el texto se mantuviera solo, podríamos especificar que es un párrafo, encerrando un elemento de tipo párrafo, es decir, en este tipo de elemento. Vamos a darle un clic allí y aquí nos define el elemento P, o sea, P, párrafo, es el apropiado para distribuir el texto en párrafos. Entonces, cuando nosotros queremos darle a ese elemento el estilo tipo párrafo, utilizamos P. ¿Sí? Hay toda una gama de etiquetas bastante amplia, ¿sí? Que nos permite usar diferentes etiquetas de acuerdo al atributo que queremos mostrar. Muy bien. Entonces, vamos a ver, esta sería la forma que tendría el código HTML, el elemento HTML, para que se quede en formato de párrafo, ¿sí? Dice, nota, las etiquetas HTML no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que pueden escribir mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, una etiqueta title podría escribirse como title, como title, como title, es decir, de cualquiera de sus formas. Va a llevar el mismo, vamos a obtener el mismo significado y funcionará. Sin embargo, una buena práctica es escribir todas las etiquetas en minúsculas para mayor coherencia y legibilidad. Entonces, la recomendación siempre es hacerlo de esta forma, hacerlo en letra minúscula, ¿sí? Bien, ahora vamos a conocer la anatomía de un elemento HTML. El elemento HTML tiene una estructura, así como el ser humano tiene, digamos, una forma en la cual contiene una cabeza, tronco, extremidades. En el caso de un elemento HTML, no es la excepción. Tenemos, a esto se le llama tags. El tag es la palabra clave que encierra al contenido, ¿sí? El tag es precisamente ese elemento que queremos que dé cierto comportamiento. Entonces, el elemento completo es el tag de apertura, el cual normalmente tenemos un símbolo de mayor y menor que encierra la palabra o el elemento. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos aquí el tag de párrafo, donde abrimos, cerramos la P dentro, colocamos el texto en el contenido y cerramos el tag a través del símbolo mayor, slash, la P y menor. El conjunto de estos elementos, todos, se considera el elemento. Entonces, esto es lo que vería el elemento completo, es lo que vería el servidor y lo que leería como estructura del documento HTML. Muy bien, entonces, la etiqueta de apertura consiste en el nombre del elemento. Por ejemplo, en este caso la P es para párrafo.
envuelto entre corchetes angulares de apertura y cierre. Esta etiqueta de apertura marca dónde inicia o comienza a surtir efecto el elemento. Por ejemplo, el texto del párrafo. Entonces, básicamente le está indicando al navegador que desde aquí hasta aquí, desde la primera letra hasta la última letra, es lo que vendría siendo el contenido y sería el párrafo. Entonces, el contenido es del elemento, es el texto que queremos que se muestre como un párrafo. Y la etiqueta de cierre es la misma estructura de la etiqueta de apertura, solo que incluye una barra diagonal delante del elemento. Con eso ya tenemos el elemento de cierre. Muy bien. Entonces, para crear nuestro primer elemento, entonces aquí nos da algunos ejemplos de etiquetas EM, cierre de EM, una etiqueta de apertura de M. A ver, muy bien. Muy bien, muy bien. Anidación. Por acá nos da otro elemento, que es el elemento de anidación, ¿sí? Entonces vamos a llevar este ejercicio, vamos a llevarlo dentro de una hoja de HTML. ¿Cómo logramos eso? ¿Sí? Para ir colocando estos ejemplos dentro de nuestro editor y podamos ver cómo se desarrolla dentro del editor mismo. Muy bien, entonces vamos a crear una carpeta para alojar esta actividad que estamos desarrollando. Vamos a cerrar vamos a dirigirnos aquí a nuestra carpeta destinada para este fin. Recuerden, dentro de la carpeta XAMPP que se encuentra en C, XAMPP H2, allí vamos a crear una carpeta nueva. Le vamos a decir nuevo, le vamos a decir carpeta, le vamos a decir ejercicios, ejercicios HTML. Le damos un enter. Dentro de esta le vamos a decir que aquí vamos a crear un archivo, ¿sí? Vamos a crear un archivo. Vamos a direccionar esta carpeta aquí al IDE, ¿sí? Entonces, abrimos el IDE y le vamos a decir archivo, a abrir carpeta y nos vamos a direccionar aquí a ejercicios HTML. Le damos a aceptar. Él se va a ir y nos va a abrir este ambiente. Ya nos deja este ambiente para nosotros. Y ya desde aquí nosotros podemos crear el archivo de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces vamos a crear nuestro primer archivo dándole clic aquí, donde dice nuevo archivo, o acá, donde dice nuevo archivo, cualquiera de las dos. También hay un atajo que podemos usar. Yo de manera habitual lo que hago es, me dirijo aquí y aquí le pongo el nombre que quiero indicarle. Entonces, vamos a llamar a este archivo, primer archivo. Primer, raya al piso, ejercicio, punto, HTML. Enter. Muy bien. Entonces, aquí en el primer ejercicio HTML, vamos a poner este primer texto que nos sugiere el escritor. Vamos a colocar este primerito que tenemos acá. Aquí lo podemos copiar. Dice copiado. Y acá lo pegamos. Y le decimos control S para guardar. Control S para guardar. Vamos a correr este sitio web. Vamos a ir aquí en mi navegador. Vamos a ir aquí. Aquí en localhost voy a dirigirme a esa carpeta. ¿Sí? ¿Qué carpeta es? Recuerden que la carpeta se llama HT2 ejercicios HTML. ¿Sí? Vamos a copiar este nombre para hacerlo más rápido. Control C. Venimos acá y borramos toda esta parte.
nos quedamos con esta ruta localhost, que es la ruta principal, y le vamos a decir la carpeta a la que queremos ir. Queremos ir a esta carpeta. Entonces aquí en esta carpeta le vamos a dar enter y aquí ya nos abre nuestra primer archivo HTML, ¿sí? Ahí se encuentra. Bien, entonces aquí tenemos el texto que queremos indicar del archivo primer ejercicio HTML y entonces tenemos acá que hemos entrado a esa carpeta y hemos visto aquí primer ejercicio HTML, ¿sí? Y nos dice pues la fecha, nos dice qué certificado de seguridad está utilizando. Muy bien, entonces podemos darle clic sobre él y nos va a presentar aquí la palabra que estamos viendo. Aquí en este caso está a estos errores del tipo de esto se llama el tipo de letra que está tomando en ese momento no corresponde al estándar y por eso nos muestra estos errores. Eso se corrige a través de nombrar los encabezados de manera correcta en el archivo. Es decir, nosotros en ese momento solo le estamos diciendo eh, que utilice un párrafo, pero él previamente, el archivo requiere unos elementos iniciales, unos encabezados y demás. Vamos a revisarlo, a ver si acá, yo creo que aquí en la estructuración, vamos a ver si lo maneja aquí. Tan, tan. Sí, por acá nos habla de este tema. Tan, tan, tan. Vamos a mirar acá. Ujú. No. Tan, tan, tan. Chan, chan, chan. Bien. Tan, tan, tan. Por aquí. Dice, es aquí. Eso hace parte de cómo el navegador lee en la página, ¿sí? A ver, veo si por acá nos va a hablar sobre esa parte. Sí, por aquí más o menos nos hace un pequeño repaso de cómo presenta el sitio. Bueno, básicamente, por acá vemos un gráfico de cómo se carga el sitio, ¿sí? Entonces, vamos a leer aquí esta parte. Desde aquí, manejo del HTML. Para empezar, el archivo HTML contiene el contenido de una página web y define su estructura, es recibido por el navegador y analizado. El navegador lo convierte en una estructura en forma de árbol llamado DOM, ¿sí? DOM, D-O-M, que es Model Object Document o modelado de objeto de documentos. El DOM representa la estructura del documento HTML en la memoria de la computadora. Toma este fragmento HTML y tómalo como ejemplo. Entonces, aquí vemos que esta estructura nos permite entender más o menos cómo el DOM usa para darle una estructura jerárquica, ¿sí? Eh, Ciertos elementos HTML, cuando se analizan, activarán más solicitudes HTML. Entonces decimos, por ejemplo, el elemento link, el elemento script, el elemento image, video, audio,
Entonces aquí vemos cómo es que al momento de cargar la página, digamos el ciclo de vida, ¿sí? Entonces vemos cómo el DOM es la última pieza donde se estructura el sitio web o la página web y por último se muestra, ¿sí? Pero previamente se han hecho elementos previos, donde se carga toda la estructura HTML, pero también se carga toda la estructura CSS y por último ya se crea el objeto de documento y se muestra. Lo mismo sucede cuando le agregamos una capa con una capa JavaScript. Lo que hace es agregarle esa capa JavaScript. Bueno, muy bien. Entonces, retornemos. Tan, tan, tan. Estamos acá. Bien. Decíamos entonces que podemos tener eh, elementos como el párrafo y demás. Voy a dirigirme hasta el menú de elementos para que puedan observar los diferentes elementos que existen, ¿no? Aquí tenemos una lista de elementos que tiene, o lista de etiquetas. El lenguaje de etiquetado de hipertexto, el lenguaje de marcas de hipertexto, Hypertext Mark Language, es el componente básico de la web, define el significado y estructura de contenido de la web. Es decir, allí está, valga la redundancia, todas las etiquetas que podemos usar. Además de HTML, generalmente se utilizan otras tecnologías para describir la apariencia y presentación de una página web. Cuando se dice apariencia y presentación, se refiere a colores y formas en que podemos tener en un sitio web. O comportamiento. Lo que tiene que ver con apariencia y presentación se define por el CSS y lo que tiene que ver en cuanto al comportamiento por JavaScript. Hipertexto. Hipertexto hace referencia a los enlaces que conectan páginas web entre sí, ya sea dentro de un único sitio web, entre sitios web. Los enlaces son aspectos fundamentales de la web. Al subir el contenido a Internet e vincularlo a las páginas web creadas por otras personas, se convierte en un participante antiguo de la WWW, World Wide Web, que es el Internet que conocemos. Y este es, digamos, su definición. HTML utiliza marcas para etiquetar texto, como ya lo hemos visto, imágenes y otros contenidos mostrándolo en un navegador web. ¿Qué es un navegador web? ¿Sí? Una pregunta bien importante. Un navegador web es una herramienta, es una aplicación que nos permite que nosotros podamos acceder a contenido de la web. Esos navegadores web son, por ejemplo, aquí tengo uno, que es el navegador web Edge de Microsoft, ¿sí? Por acá tengo otro, que es el navegador web, este es Brave. Por acá tengo otro, que es el Chrome. Por acá tengo otro, que es Mozilla, ¿sí? Y así seguidamente también hay otros navegadores. Entonces, todos estos nos sirven para nosotros poder visualizar sitios web, ¿sí? Para nosotros querer acceder a una página web, utilizamos este tipo de navegadores. Muy bien. Mostrándole en un navegador web hasta aquí. Las marcas HTML incluyen elementos especiales. Entonces, los elementos especiales a los que hace referencia son head, title, body, header, footer, article, section, p, div, span, image, aside, audio, canvas, details, embed, nav, output, progress, video, UL, OL, LI y otros más. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, es bien amplio ese concepto. Un elemento HTML se distingue de otro texto en el documento mediante etiquetas, que consiste en el nombre del elemento rodeado por los símbolos que ya conocemos, que son mayor y menor. Entre estos símbolos
podemos colocar la etiqueta. El nombre de un elemento dentro de la etiqueta no distingue entre mayúsculas y minúsculas, es decir, se puede escribir elemento de cualquiera de estos, pero por regla general lo escribimos en minúsculas. Por ejemplo, la etiqueta título se puede escribir como título en mayúscula o como título en letra capital. Muy bien. Conceptos básicos de... Muy bien, referencia. Listo, entonces vamos aquí. Vamos acá, elementos, elementos. Ya acá vemos los elementos. Entonces vemos el primer elemento. Uno de los primeros elementos, que es la raíz principal, es el elemento HTML. ¿Sí? Eh, la documentación de referencia de Mozilla es bastante amplia. Entonces, digamos que a veces, digamos, no tiene como un orden específico, porque aborda muchos temas, ¿no? Entonces ya uno por el conocimiento puede ir dándole un orden lógico. HTML es el elemento principal. Siempre definimos este elemento como elemento principal dentro de la página. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el sitio web, aquí tenemos un párrafo. ¿Sí? Vamos a borrar esto aquí. Y vamos a definir aquí el elemento HTML. Como puedes ver, el IDE lo que hace es inmediatamente proporcionarnos la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Abrimos, cerramos. Y dentro, esta herramienta que se llama CodesGet, a través de inteligencia artificial nos empieza a sugerir texto, nos empieza a sugerir posibles elementos que queramos usar. Por el momento, nuestro interés es describir cada uno de los elementos. Entonces tenemos el elemento HTML o el elemento raíz, representa la raíz de un documento HTML, el resto de los elementos descienden de este. Entonces, metadatos del documento. Los metadatos contienen información sobre la página. Esto incluye información sobre estilos, script y datos que ayudan al navegador a entenderlo y usarlo. Los metadatos de estilo y de script pueden estar definidos en la página o estar en el encabezado o en otros ficheros. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces tenemos base, el elemento base. Entonces vamos a darle clic sobre este elemento, a ver qué otra información importante nos detalla. El elemento HTML o el elemento raíz de un documento eh, es el primero en el documento, aparte de los comentarios, se llama el elemento raíz, a pesar de que la etiqueta puede ser implícita o no requerida en HTML. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos o no llamarla, porque en el documento HTML está implícito, así no se escriba, ¿sí? Bien. Luego dice que categorías del contenido, ninguna, contenido permitido, un elemento head y un elemento body. Esos son los elementos permitidos dentro de esa etiqueta. También nos da una forma de la estructura en que podemos especificar la etiqueta HTML. Dice que no es necesario, XMLNS, especifica el espacio de nombre. Bueno, aquí tenemos entonces una estructura, ¿sí? En la cual nos dice doctype HTML y nos dice la etiqueta de apertura, la etiqueta head de apertura, la etiqueta head de cierre, head quiere decir cabeza, body, que es cuerpo, apertura, body de cierre, y la etiqueta de cierre HTML. Esa es la estructura esperada y nos dice pues este tipo de elementos en qué tipos de navegadores web son compatibles. Aquí vemos una lista de navegadores que soportan esto. Aquí tenemos, por ejemplo, Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, Chrome para Android, Firefox para Android, Opera para Android, Safari para iOS, Samsung Internet
WebView para Android y WebView para iOS. Muy bien. Entonces ahí hemos visto la etiqueta, la etiqueta HTML. Ahora vamos a ver la etiqueta head. Busquemos la etiqueta head, que es una etiqueta también muy importante. Head, aquí. La etiqueta head, el elemento head provee información general, metadatos acerca del documento. O sea que la etiqueta head le va a proporcionar al servidor información adicional que le permite a este conocer datos del sitio web. En este ejemplo, por ejemplo, vemos que la etiqueta head vincula una etiqueta que se llama title. Busquemos la etiqueta title. Etiqueta title, aquí está. Entonces, elemento de título del documento. El elemento título HTML define el título del documento que se muestra en un navegador web, la barra de título o pestaña de una página web. Aquí tenemos el elemento título. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el nombre que va a tener como título ese sitio. Muy bien, barra de título, pestaña. Entonces vamos a ver cómo vamos a estructurar esos elementos dentro de nuestro primer sitio web. Entonces vamos a buscar aquí la etiqueta head, etiqueta head. La etiqueta head nos recomienda una estructura, pero antes de esto la HTML por acá nos daba un ejemplo de estructura. Vamos a copiar esta, venimos acá y la vamos a reemplazar, ¿sí? Entonces aquí tenemos la etiqueta head, ¿sí? Vamos a agregar la etiqueta title. Entonces, title. Como pueden ver, el mismo IDE nos va proporcionando qué tipo de etiqueta. Él ya sabe, él ya tiene integrado eh, unos objetos que contienen toda la estructura HTML. Entonces vamos a la etiqueta title y aquí le podemos decir, vamos a colocarle un nombre diferente para diferenciarlo de este nombre, ¿sí? Esta es la etiqueta título. Listo, vamos a guardar y vamos a ver cómo se ve esta actualización que hicimos dentro de, dentro de nuestro navegador. No muestra nada, le di a actualizar, no muestra nada, porque no tenemos nada agregado dentro de esta, solo el título. Como pueden ver, aquí cambió. Observen que ya dice lo que acabamos de agregarle. Vamos a cambiarle aquí la etiqueta título y vamos a decirle que esta es otro título. Guardamos con control S, venimos acá y vamos a actualizar. Esta es otro título. Muy bien, entonces ya vemos dónde la etiqueta título nos va a mostrar su acción. Muy bien. Entonces ahora vamos a agregarle aquí el párrafo. ¿Sí? ¿En dónde? En body. Dentro de body es donde puedo mostrar, la etiqueta body es la que me permite mostrar los elementos. Vamos a revisar qué nos dice la documentación técnica sobre la etiqueta body. Busquemos acá. Etiqueta body. Es bien importante conocer esta estructura. Son estructuras que solamente pues veremos en los inicios, no es habitual, digamos, estar revisando esa referencia, porque realmente es, digamos, la forma anatómica del archivo HTML y lo importante es conocerla. Muy bien. Dice, el elemento body representa el contenido del documento HTML. Solo puede haber un elemento body en un documento. Entonces ya nos dice de entrada que solo podemos tener una sola vez la etiqueta body. Body de apertura claramente y body de cierre.
Muy bien. Nos dice todas las etiquetas que puede soportar. Sí, como podemos ver, nos da una gama amplia de ejemplo. Aquí nos da un ejemplo de cómo podemos usar. Vamos a ponerle un título de un párrafo. Y vemos que está vacío. Vamos a crear un párrafo aquí. Vamos a decirle, vamos a borrar esto. Vamos a decirle P de párrafo. Y él me abre y cierra de forma automática. Y le voy a decir, esto es un párrafo. Control S y venimos aquí a nuestro sitio, actualizamos, recuerden, y ya nos corrige, ¿sí? Ya nos corrige. Ya aquí está haciendo un etiquetado estructurado, ¿sí? Un etiquetado estructurado. Vamos a ver qué otros elementos podemos vincular dentro de este. Ujú, muy bien. Listo, esto es lo que quería ver. Acá, ¿qué elementos podemos tener incorporados dentro del elemento head? Recuerden que ellos, cada elemento tiene, digamos, una estructura que permite determinar qué soporta y qué no. Entonces, el elemento head, encabezado, soporta la etiqueta title, que ya la vimos, la etiqueta base, la etiqueta link, style, meta, script y no script. Vamos a mirar base. El elemento base especifica la dirección URL que se está utilizando para todas las direcciones URL relativas contenidas dentro de un solo documento. Recuerda que las direcciones URL son estas direcciones, ¿sí? Solo puede haber un elemento base en un documento HTML. Eh, Muy bien, aquí nos describe los atributos generales que tiene base. Entonces, ese base nos va a decir la forma como vamos a presentar la página. Entonces, dice que tenemos un target, podemos utilizar unas características específicas de cómo queremos que se cargue el sitio, el sitio web, o sea, la página. Entonces, tenemos self, carga el resultado en el mismo contexto del navegador que el actual. Este valor es por defecto y no se especifica. Es decir, este no hay que especificarlo, el self. Blank carga el resultado en un nuevo contexto del navegador. Es decir, que si yo quiero que cuando le dé clic a algo me lo lleve a otra hoja, debo darle este elemento. Parent carga el resultado en el contexto de navegación padre actual. Es decir, que lo reemplaza. Top, carga el resultado del contexto de nivel superior de navegación, es decir, el contexto de navegación ancestro del actual no tiene padre. Si no hay padre, esta acción se comporta de la misma manera que self. ¿Qué es self? Carga el resultado del contexto de navegación en la actual, o sea, lo reemplaza. Entonces aquí dice cómo queremos que se vea. Aquí nos da un ejemplo, href y target. Entonces, este elemento nos muestra cómo queremos que se vea o de qué forma se corra este. Vamos acá, vamos a link. Link especifica la relación entre el documento actual y un recurso externo. Es decir, que si yo quiero establecer relaciones con documentos externos, como JavaScript, como CSS, ¿sí? Si yo quiero que conectar el CSS a mi sitio web para cambiar la apariencia, lo hago mediante esta etiqueta, etiqueta link. Y entonces, si quiero también a su vez
trabajar sobre la etiqueta CSS. También vincularla, necesito trabajar, hacerlo a través de la etiqueta link. Bien, bien, bien. Bueno, miremos qué otras etiquetas utiliza style. Entonces, style, estilo, elemento encargado de indicar la información de estilos. Entonces, style, normalmente utilizamos esa etiqueta para, digamos, ahí cargar una estructura visual del elemento HTML que queremos mostrar. Eso lo veremos ya más adelante con mayor, digamos, especificidad. Aquí nos da un ejemplo de cómo podemos cambiar el color, ¿sí? Del párrafo a rojo, miren. Aquí nos dice que el párrafo, que está la etiqueta párrafo, el color lo vamos a poner rojo, ¿sí? Y así seguidamente, al ver aquí la etiqueta, pero lo va a poner de color rojo. Luego tenemos meta. Meta de information o información, sirve para aportar información sobre el documento. Meta solo tiene una, es decir, una sola. En este caso, Meta ofrece el esquema que usará para interpretar el valor o las propiedades del sitio web, ¿sí? Entonces tiene dirección, tiene lenguaje, tiene nombre, tiene contenido, tiene, aporta información sobre los encabezados o respuestas HTTP, indica un esquema de interpretación. Sí, son, digamos, son contenidos adicionales. Entonces, aquí damos un ejemplo de uso. Entonces, aquí dice meta, utilizamos nombre, derechos de uso, derechos de autor, por ejemplo. Eh, Acá nos da otro tipo de etiqueta. Nos dice qué tipo de contenido es. Nos dice que es un texto HTML y el tipo de codificación UTF-8. ¿Sí? Entonces aquí le vamos agregando estos elementos, estos elementos. Agregamos este elemento. Control C, en Head, Control V, por ejemplo, y agreguémosle este elemento. Cuando le damos aquí clic, miren cómo nos muestra diferentes opciones, ¿no? Descripción, keywords, o sea, palabras, robots. Robots es opciones que se tienen para decir que cuando otro algoritmo quiera leer nuestro sitio web, cuáles puede leer. En este caso le está diciendo que puede leer el index y puede leer el fold. Palabras claves o sí, estas son palabras claves. Nos dice que contiene HTML, CSS, XML, entre otros tipos de lenguaje. Vamos a dejarle esta opción así. Le vamos a dar control S para que vean que esto no afecta el comportamiento del sitio. Es información interna que le está enviando. Le damos actualizar y como pueden ver, no cambia. Esta es información que le está enviando al servidor. Vamos a ver, ya vimos meta, ya vimos el style, vamos a agregarle el style. Hasta aquí. ¿Recuerdan? Pues ya tenemos aquí el párrafo, ¿no? Párrafo va en el body. El style puede ir aquí en la etiqueta meta. Y dentro de esta etiqueta vamos a agregarla para que quede, digamos, una estructura correcta. Entonces aquí abrimos style, cerramos style. Y dentro de esta, una etiqueta que le identifica que color rojo para esto, y ahí lo puso en rojo. Muy bien. Entonces estamos solamente viendo la estructura de la etiqueta head que permite. ¿Qué me permite la estructura de la etiqueta head? Muy bien. Ya tenemos, digamos, de lo más usado. Script se utiliza para
cuando vamos a agregarle, por ejemplo, JavaScript, vamos a agregarle contenido, entonces utilizamos esa etiqueta. Y NodeScript aporta contenido de almacenamiento alternativos al elemento script. Las aplicaciones de usuario que no soporten script deben mostrar en su lugar de contenido, es decir, que no soporta JavaScript. Bien, entonces vamos a dejar hasta ahí ya hemos visto, digamos, la estructuración del sitio para continuar con las diferentes etiquetas. No ha sido nada más por hoy. Espero tengan una feliz y bendecida noche, resto de fin de semana. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego y bendiciones para todos.